¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el que se siente estrella por el carro que maneja, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para la que solo sueña cautivar por su silueta, imagínate cómo la mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira a Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el loco de la calle con su frasco de pegante, imagínate cómo lo mira Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo es la mirada de Jesús? Para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto, imagínate cómo lo mira Jesús. Se mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. También para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado. Imagínate cómo mira Jesús. Si él mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate, 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 para que así mires tú. Bien, buenos días, sean todos bienvenidos a la Escuela Dominical. En este domingo es un placer saludarles. Recuerden, somos la Iglesia Bautista Betel de la ciudad de Los Mochis. Mi nombre es Sigfredo Varela, soy pastor de la iglesia y como cada domingo me acompaña un hermano de la iglesia. Hoy tenemos con nosotros a Joel Parra. Joel, Dios te bendiga, bienvenido. Bendiga, y bien, pues estamos en el libro de los Hechos. Recuerde, hemos estado yéndonos capítulo por capítulo del libro de los Hechos con el propósito de ver lo que la iglesia, el pueblo de Dios es capaz de hacer dejándose usar por el Espíritu Santo. Son los hechos de los apóstoles, pero siempre dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Y estamos en el capítulo 21 y pues es un placer tenerles que entre nosotros, esperando que todo lo que aquí veamos sea de bendición para su vida. Tratamos de buscar la aplicación práctica del libro de los Hechos para que entendamos cómo la iglesia de hoy puede vivir de la misma manera que vivía la iglesia del primer siglo.
siendo dirigidos por el mismo Espíritu Santo, con el mismo poder, con la misma autoridad, y bueno, la iglesia con la misma misión que hace 2000 años Jesús le encargó a su iglesia, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Pues Joel, bienvenido, qué gusto que estés ahora con nosotros. Gracias, hermano, y pues agradecido por la invitación. Ya tenía algún tiempo que había querido venir para acá, aunque sea estar de mi totero aquí. Y pues hoy se presentó la oportunidad y agradezco por la invitación. Sí, y bien, hermanos, el viaje del apóstol, los viajes del apóstol Pablo, tenemos que entender bien, con claridad, que el apóstol Pablo, su intención, bueno, más bien la dirección del Espíritu Santo al apóstol Pablo y el llamado que le hizo el Señor a él fue de ir a los gentiles. Recuerda que Pablo se nombraba como el apóstol de los gentiles, tomando en cuenta que a los lugares donde Pablo iba eran pueblos gentiles. Bien es cierto que en cada pueblo gentil donde Pablo iba había comunidad de judíos, pero la circunstancia de los pueblos gentiles eran circunstancias que a lo mejor no las observamos porque no lo menciona mucho la palabra, pero eran pueblos paganos primero, eran pueblos idólatras que tenían gran cantidad de dioses, eran pueblos con muchas ideologías. Recuerde que había comunidades donde habría griegos, había romanos, había gente con diferentes ideologías, porque había lugares donde eran algo así como ciudades cosmopolitas, donde eran visitados por muchas personas. La Biblia menciona incluso a los bárbaros, citas y cantidad de ideologías. De hecho, Pablo, en una de las visitas que hizo en Atenas, llegó a un areópago y se dio cuenta que había muchos dioses. Y entre todos había un lugar que decía el Dios no conocido. Entonces esa era la circunstancia que Pablo enfrentaba con todos estos pueblos a donde él iba. Pero iba con un solo propósito: compartir la palabra. Y además de esto, Pablo a cada lugar que iba, lo primero que visitaba eran las sinagogas. Es decir, buscaba a la comunidad de judíos. Pero el propósito era a los judíos también compartirles el evangelio, pero al mismo tiempo llegar hasta los gentiles. Y me parece, Joel, que esto es un ejemplo para el creyente de ahora, pues a dónde es que tenemos que estar llevando el evangelio con nuestras propias vidas. Sí, aquí bueno, podemos dar cuenta que el evangelista Lucas narra cómo en el último viaje de Pablo, donde él se despide de algunos hermanos y va hacia Jerusalén, sabiendo que tal vez no iba a volverlos a ver. Me causa admiración en la vida de Pablo, como algunos hermanos, no sé, algunas personas enseñan que es algo del Espíritu Santo enseñarle a Pablo que no fuera. A otros enseñan que el Espíritu Santo lo movió a ir. Yo puedo ver aquí en la Escritura que aunque es cierto que el Espíritu Santo tiempo atrás le había dicho que no fuera a Jerusalén, le había impedido. En esta ocasión no queda claro, pero sí el Espíritu Santo le dice qué es lo que va a acontecer allá donde va, le dice cómo va a ser tratado, y a mí pues me llena de admiración cómo a pesar de todo lo que va a acontecer, él se aproxima a ir. Sí, y interesante porque desde que el Señor llamó a Pablo, la misma palabra dice pues que el Señor dice: le voy a enseñar a él cuánto es necesario padecer por mi nombre. Mire, los cristianos somos llamados a vivir en similitud a Cristo, y vivir en similitud a Cristo implica también el sufrimiento. ¿Sí? Nunca la Biblia nos dice que el cristiano va a vivir sin sufrimiento. Lo que sí nos dice es que en medio del sufrimiento, en medio de cualquier dificultad, Él va a estar con nosotros, y esa es la esperanza. Predicar prosperidad, predicar bienestar total, pues no es bíblico. La Biblia nos enseña que, bueno, mientras estamos en este mundo caído, tenemos que enfrentar. Y Pablo, pues es un ejemplo de una vida cristiana en similitud a Cristo. Capítulo 21 de Hechos. Recuerda que este es el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo ya de regreso a Jerusalén, pero obviamente pues Pablo también tenía la conciencia, y porque el Espíritu Santo le revelaba a Pablo. Y no solo el Espíritu Santo, vamos a ver también que el Espíritu Santo a otros también les revela lo que le va a acontecer a Pablo. Dice
versículo 1 en adelante, después de separarnos de ellos, recuérdese que Pablo dejaba hermanos en Cristo y recuérdese que oraron en la playa, que lloraron y todas esas circunstancias que Pablo vivía al despegarse de una comunidad de fe, con la sensación, los hermanos, de que a lo mejor no lo volverían a ver, pues había tristeza. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Usted puede ver en el mapa y ver el recorrido de Pablo. Y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre era una isla, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Pablo, mira, es interesante porque ya había comunidad de iglesias, o sea, había comunidad de fe en cada lugar que iba Pablo, y en algunos Pablo se quedaba, como en este caso, se queda ahí, halló discípulos, se quedó 7 días. Y aquí lo interesante es que ellos, los discípulos que había ahí, le decían a Pablo por el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo de alguna manera les dejaba la impresión a los creyentes, pues, de que algo le iba a pasar a Pablo, pues, y le decían que no subiese a Jerusalén, lo que comentabas, pues, fue el de que, pues, no solo Pablo, sino que la misma comunidad le decía a Pablo, no vayas porque te van a matar. Sí, aunque yo leyendo este pasaje, me percato que dice que, duraron 7 días, ellos decían a Pablo por el Espíritu, mas no dice el Espíritu Santo. Yo no sé, hermano, si sea por el Espíritu de ellos, tratando de impedir que le suceda algo a Pablo, o si realmente era el Espíritu Santo. No, sí, de hecho, la manera como está escrito el original, hablan del Espíritu Santo. Sí, aquí el término es espíritu, que el Espíritu Santo les indicaba a los creyentes que a Pablo le acontecería. Y obviamente la intención del Espíritu al revelarles esto no era tanto que Pablo no fuera, sino de alguna manera la iglesia del primer siglo tenía que aprender que la vida cristiana implica incluso pues si es necesario, como Pablo lo vamos a ver más adelante, porque más adelante vamos a ver cuando lleguemos ahí cómo las hijas de Felipe que profetizaban, pero además un profeta que menciona aquí en Hechos, que también le dijo a Pablo lo que le acontecería, pues obviamente cosas que ya habían sido reveladas desde antes a Pablo. Pero es interesante cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida de los creyentes, incluso aun cuando son creyentes desconocidos. Pero el Espíritu Santo habla. Y sí, en este caso sí es por el Espíritu. Cuando la Biblia menciona, por ejemplo, si hubiera dicho, le decían a Pablo en espíritu, sería el espíritu de ellos, pero ¿cuál es por el Espíritu? Quiere decir que el Espíritu Santo era quien les dirigía a decirle a Pablo que no subiese a Jerusalén. Entendiendo pues que no es que el Espíritu Santo no quisiera que Pablo fuera a Jerusalén, sino que el Espíritu Santo les indicaba a ellos que a Pablo le iba a acontecer algo, ¿sí? Que le esperaban cosas difíciles. Y de hecho Pablo en algunas ocasiones se iba por otros lugares, pero su idea era llegar a Jerusalén, pero obviamente pues le esperaban cosas difíciles a Pablo, y podemos ver la historia. La clase pasada comentaba que estaba aquí, Edgar estaba aquí, comentábamos cómo nosotros podemos ver la historia bíblica completa, pero en aquel tiempo estaban viviendo en base, el presente nada más. No tenían los evangelios, por ejemplo, no conocían, pues en este caso, Pablo, nadie de ahí sabía lo que le iba a acontecer a Pablo, tú y yo sabemos, ellos no. Entonces, ellos estaban viviendo prácticamente con la plena confianza en el Señor, pues. A lo mejor la idea de que a lo mejor no pasaba nada, pues. Pero nosotros sabemos por lo que dice la Biblia que sí pasa. Y lo interesante es precisamente eso, que a pesar de que no conocían el futuro, pero sabían lo que le iba a acontecer, Pablo no se detenía, pues. Y es por eso que aquí yo creo que en esta parte es donde existe la confusión de algunos que enseñan que que el Espíritu Santo lo quería detener, y otros enseñan que el Espíritu Santo solamente le decía que iba a acontecer en el lugar que iba. También porque en otra parte de la Escritura dice que Pablo había sido enviado a los gentiles y Pedro había sido enviado
a los judíos, más el amor de Pablo hacia su pueblo, hacia su gente, pues era enorme, y él quería estar con ellos y quería hablarles de la palabra. Sí, de hecho Pablo siempre, como comenté al inicio, cuando visitaba alguna ciudad, aunque fuera del pueblo gentil, buscaba una comunidad de judíos, y siempre llegaba primero con los judíos. En este caso, aquí estaba Pablo con los creyentes, y bueno, aquí no menciona si esa comunidad de creyentes eran judíos. Lo que sí es que ya estaban mezclados los judíos creyentes con los gentiles creyentes, y es por eso que también pues vemos en las cartas de Pablo las dificultades, precisamente porque había tanto judíos como gentiles creyentes. Continuando con la lectura, el versículo 5: cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco. Ellos se volvieron a sus casas. Qué bonita fotografía debe haber sido, que la iglesia, los creyentes despidiendo a Pablo, pero puestos de rodillas y orando. Vemos en la vida del apóstol Pablo y la enseñanza que él daba a los creyentes, y la práctica de los creyentes de aquel tiempo era la oración continua. Pues a mí esto me lo imagino así en la playa, como las de Baja California Sur, arrodillados en la playa orando y despidiendo a Pablo, obviamente con la sensación de que a lo mejor ya no lo volverían a ver. Pero aquí vemos el amor genuino en los creyentes, aun cuando no son de la misma iglesia local, como en este caso Pablo con los hermanos que estaban ahí en esas regiones. Y aún sabiendo lo que era Pablo antes, cómo llegan a amarlo a tal magnitud que van y se duelen junto con él, se duelen de lo que le va a acontecer, y es por eso que le exhortan a que no vaya a Jerusalén. Sí, todo el libro de los Hechos, lo que en este caso Lucas nos quiere dejar claro es lo que implica la vida cristiana. Y implica esto también, o sea, no nomás implica sufrimiento, también implica el amor entre los hermanos, la unidad de la iglesia local, pero también la unidad de las iglesias locales, porque aquí vemos un Pablo que visitaba iglesias locales, y el amor que había para Pablo en este caso, y también la que había entre los hermanos, porque en las cartas de Pablo vemos también iglesias donde Pablo les reconoce el amor que tienen para otros hermanos de otras iglesias, porque había mucha relación entre todos ellos. Dice el versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Otra comunidad de fe ahí en Tolemaida. Y bueno, es impresionante cómo en muchos lugares Pablo no menciona si Pablo sembró esas iglesias. Lo que sí menciona es que había hermanos. Acuérdate cuando fue la persecución, cuando mataron a Esteban, que hubo la persecución, dice que los creyentes se fueron, y seguramente muchos de ellos fueron a todos estos lugares. Obviamente eran judíos, y empezaron a compartir el evangelio. Entonces Pablo cuando visita las ciudades se encuentra con que hay comunidad de fe, hay creyentes. Entonces aquí otra enseñanza, que el cristiano donde quiera que está, pues es un iba a decir atalaya, pero a ver si no suena como muy de revista, ¿no? Es un mensajero de parte de Dios donde quiera que esté el creyente, para establecer una comunidad de fe. Y esto implica, Joel, la escuela, el trabajo, donde quiera que estamos, somos mensajeros de parte de Dios para establecer una comunidad de fe. Oye, ¿por qué? A veces pensamos en la iglesia, solamente en el edificio ahí, pero donde estás tú, en tu casa, es una comunidad de fe, con tu familia. Pero también si tus vecinos o con la gente que trabaja llega un punto en que hay gente que se convierte por la predicación de la palabra, esa es tu comunidad de fe. En tu área de trabajo, y es lo que vemos con los cristianos, donde iban, porque lo vemos en los Hechos. Fueron perseguidos y salieron de sus comunidades, y dice la Biblia que donde quiera que iban, predicaban el evangelio, pues. Entonces, por eso es que el evangelio empezó a crecer, pues. Y esto a mí se me hace algo impresionante, cómo es que la iglesia del primer siglo cumplió con la gran comisión, pues. A lo mejor lo hicieron por la persecución, pero al final de cuentas pudieron haberse quedado callados siendo perseguidos, pero al final de cuentas ellos estaban cumpliendo con la gran comisión,
pienso que convencidos también de la promesa de estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, y que contaban con la presencia del Espíritu Santo en sus propias vidas, y eso les hacía ser testigos precisamente de un Cristo vivo. Sí, así como decía Edgar en la clase pasada, que pues ellos vieron algunos, y otros conocían a personas, testigos oculares de Jesucristo, que habían visto sus proezas, habían visto sus milagros, y eran bienaventurados, dice la Biblia. Pero como decía usted, pues más bienaventurados el que cree sin ver, el que sigue al Señor Jesucristo solamente con leer su palabra. Bien, esto le pasaba también al pueblo de Israel, porque ellos, viendo la presencia de Dios en la columna de fuego por la noche, la nube de día, el maná del cielo, las codornices, el agua de la roca, las plagas, todo lo que vieron de la presencia de Dios en el pueblo de Israel, aún así, pues conocemos un pueblo de Israel desobediente, rebelde, y a final de cuentas. Entonces es interesante porque durante el trayecto en el desierto, todos los que salieron de Egipto murieron. Entonces en el desierto la nueva generación estuvo siendo enseñada precisamente acerca de un solo Dios, ¿sí? Porque venían de Egipto, pueblo pagano e idólatra, y con muchos dioses politeístas. Entonces la generación que llegan a la tierra prometida es una generación que aprendió de un solo Dios vivo, pues, pero aún así lo vemos, y esto, bueno, sucede también en nuestros días, pues, viendo no creemos. Continuando con la lectura, versículo 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Recuerda que este Felipe, el evangelista, es uno de los 7. Acuérdense que cuando hubo esa situación allá en Jerusalén, cuando hubo el problema de la provisión a las viudas, sí, que hubo una queja ahí, que porque las viudas de los griegos no eran atendidas, y nada más la de los hebreos, y entonces deciden elegir a 7 diáconos, y entre ellos estaba Felipe. Felipe era un evangelista, es el que le habló al etíope. Este mismo posaron ya ahí, o sea, había relación, pues. Sí, había relación de Pablo con Felipe. Y dice que Felipe tenía 4 hijas doncellas, es decir, solteras, que profetizaban, es decir, pues que enseñaban lo que Dios había dicho. Y es interesante, pues, porque son mujeres que profetizaban. ¿Sí? Recuerden que Lucas fue un hombre que no era judío, pero le daba mucho valor a la mujer. Acuérdense que el pueblo judío a la mujer la tenían como un objeto, estaba dentro de sus pertenencias, como una casa, un carro. Así consideraban a la mujer los judíos. Entonces Lucas, no siendo judío, le da mucho valor, así como Jesús también le dio mucho valor a la mujer, que quiso dignificarla. Y eso es importante porque en nuestros días el machismo tiene como base precisamente el nulificar a la mujer, el tenerla así como que no tiene valor, cuando lo que vemos en la Biblia es que desde el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor usó a mujeres, incluso hubo profetisas, mujeres que Dios usó precisamente para comunicar la palabra del Señor. Entonces también es interesante esto, cómo el Señor dignifica a la mujer, igual que al hombre. Obviamente a cada quien le dio roles distintos, pero es interesante que lo mencione aquí, 4 hijas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros, Lucas, porque Lucas andaba con Pablo, allí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Aquí estaban, pues aquí entendemos por qué en el versículo 4, por qué los discípulos le decían por el Espíritu: no vayas a Jerusalén. Y aquí le vuelven a confirmar a Pablo lo que le espera en Jerusalén, pues. Y fue un profeta que le dijo, en este caso el profeta, este caso se le aplica la palabra profeta igual que a los del Antiguo Testamento, que le estaban anunciando un suceso futuro, pues. Y aquí viene lo interesante, que es donde
pesar de todo esto que le está diciendo el profeta Gabo, él tiene la determinación de ir y compartir el evangelio a los judíos, a los hebreos, sin importarle qué es lo que le va a acontecer, porque más adelante él dice, aunque me amarren o tenga que dar la vida, yo voy a ir. Y eso es digno de admirarse. Y yo pienso que es una de las tantas cosas por las que Pablo decía, invítenme a mí, porque él estaba con la convicción de dar cualquier cosa por Jesucristo, incluso a su vida. Claro. Y de hecho ese es el llamado a la iglesia. Podemos ver el llamado al creyente desde el Antiguo Testamento a una vida de servicio y en el Nuevo Testamento a una vida en similitud a Cristo. Y Pablo por eso decía, y lo vemos en los creyentes del primer siglo, estaban dispuestos incluso a morir. En el caso, por ejemplo, de Esteban, predicaba y lo mataron a pedradas. Jacobo y bueno, y tanto de los hermanos de aquel tiempo. Y precisamente dice el versículo 12, al oír esto, lo que dijo el profeta Gabo, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Aquí sí, ellos le rogaron. Aquí no está diciendo que el Espíritu les dijo. Aquí ellos le rogaron que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo responde y dice, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Aquí vemos la actitud de Pablo, si viviendo en similitud a Cristo. O sea, si Cristo nos enseñó que por amor a la humanidad y por amor a la voluntad de Dios, estuvo dispuesto Jesús mismo a morir, pues nosotros tendríamos que estar dispuestos a morir. Y mira, esto de estar dispuesto a morir, o sea, es algo extremo, pues. Pero también podemos ver que si yo no estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo, pues mucho menos mi vida, pues. Entonces aquí puedo evaluar qué tan dispuesto estoy a dar mi vida. ¿Estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo, a sacrificar mi dinero, a sacrificar mis posesiones? Si no estoy dispuesto a eso, definitivamente menos estaré dispuesto a dar la vida, pues. Porque es más fácil desprenderse de algo material que desprenderse de la vida, pues. Entonces, si el llamado es incluso a estar dispuesto a morir, y pues imagínense lo que Dios espera cuando nos pide tiempo, dinero, esfuerzo. Pues si no estamos dispuestos a lo más sencillo, pues mucho menos a dar la vida. Y Pablo nos da muestras de una vida en similitud a Cristo. Sí, hace 2 días platicaba con un hermano acerca de esto. Y él me hacía esa pregunta, me dice, ¿tú estarías dispuesto a morir por Jesucristo? Y yo le dije, y yo me quedé serio y le dije, es muy fácil decir que sí. Es muy fácil decir, sí, estoy dispuesto a dar mi vida por Jesucristo. Y yo pude haberle dicho, sí, claro que sí estoy dispuesto, porque no lo estoy viviendo en ese momento. Uh-huh. Pero, a ver, ¿por qué no te levantas temprano a orar? ¿Por qué no te levantas temprano a tener un devocional? ¿Por qué no estás en cada servicio pudiendo estar? ¿Por qué no le entregas al Señor Jesucristo más de ti, aún pudiéndolo dar? Uh-huh. Entonces, es muy fácil decir, sí, puedo dar la vida por Jesucristo, cuando en realidad no estamos dispuestos siquiera a dar un poquito más de lo que damos. Claro. Y es interesante esto. Es interesante porque solemos decir tantas cosas como que amamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando en su palabra dice que es mentiroso aquel que dice que ama al Señor y no es capaz de amar a su propio hermano. Claro, sí, definitivamente, si no estamos dispuestos a sacrificar cosas tan sencillas como el sueño, el descanso, el tiempo, pues mucho menos seremos dispuestos a dar la vida. Y sí, cierto, es muy fácil. No, yo sí. De hecho, le pasó a Pedro. Pedro le dijo, no, Señor, estoy dispuesto hasta dar la vida, pero cuando realmente parecía que la vida estaba en riesgo de Pedro, se hizo así como que no conocía al Señor. Dice el versículo 14, y como no le pudimos persuadir, es decir, no convencimos a Pablo, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Ya en Jerusalén, obviamente, el cariño de los hermanos los reciben con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo era otro de los apóstoles, ¿sí?
Jacobo era uno de los no de los apóstoles, pero sí era uno de los pilares de la iglesia, porque en este caso Jacobo era medio hermano de Jesús, porque el Jacobo o Santiago, apóstol, ya había sido asesinado. Acuérdense cuando Herodes mandó matar a Jacobo y que el pueblo estuvo como muy contento, y luego Pedro fue encarcelado y fue librado de la cárcel. Sí, en este caso Jacobo, que era uno de los discípulos de Jesús, medio hermano de Jesús, era un pilar en la iglesia. Era uno de los ancianos, pues, en la iglesia. Dice, se hallaban reunidos todos los ancianos. Fueron a ver a Jacobo. Ahí estaban, seguramente estaba Jacobo, estaba Juan, estaba Pedro. Dice, a los cuales después de haberles saludado, les contó, en este caso Pablo, una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Recuerda que Pablo sale y fue encomendado por la iglesia. Aquí vemos la unidad del cuerpo de Cristo y cómo la iglesia es la que envía. Por eso es que, y lo comentamos en otras clases, esos creyentes que quieren trabajar solos, hacer su voluntad, sin involucrar a la iglesia o sin ellos involucrarse con la iglesia, pues están fuera de lo que dice la Escritura. Siempre la iglesia es la que envía el cuerpo de Cristo, pues porque la iglesia, como es el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo obrando a través de su cuerpo, de la iglesia. Y aquí vemos, Pablo regresa, les da informe de lo que había sucedido con los gentiles. Dice el versículo 20, cuando ellos, los ancianos de la iglesia, los oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Bueno, aquí le glorifican a Dios, pero le dicen, porque hubo mucho judío que se convirtió. El problema es que mucho judío era celoso por la ley. Y esto ocasionó problemas con los... Querían seguir haciendo sus tradiciones. Sí, no, y exigirle a los que no eran judíos que también se judaizaran, pues. Y esto ocasionó dificultades después. Y bueno, ya vemos en las cartas de Pablo a las diferentes iglesias cómo les tocaba este punto. Porque no, el judío era muy aferrado a su idea y quería que todos pensaran como ellos. Sí, y en nuestros días podemos caer también en ese error, pues. Sí, pretender que si no piensas como yo, entonces tú no eres creyente. Tienes que pensar como yo, o tienes que, pensando, los judíos pensaban que su identidad en Cristo la daban el cumplimiento o el apego a las tradiciones. Se olvidaban de que la identidad en Cristo pues es el Espíritu Santo en cada quien, pues. Y esto es lo que pasaba. Incluso Pedro le pasó. Incluso Pedro pues enseñaba a los gentiles a judaizar. Y pues vemos cómo el Espíritu Santo en la visión que tuvo del lienzo pues le muestra que ya no hay judíos ni griegos, uh-huh. Ahora todos son iguales ante los ojos de Dios, y vemos cómo pues él también cayó en el error ese. Sí, y Pablo se enfrentaba a esto cuando visitaba poblaciones no gentiles, y que se convertían, porque había judíos también creyentes. Pero aquí cuando le dice en el versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Pasaba esto, es que había judíos que criticaban a Pablo, que porque estaba predicándole a los gentiles y les decía a los gentiles que no necesitaban circuncidarse, y para los judíos esto era como apostatar de Moisés. Pero dice el versículo 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pablo, mire, es que había incluso creyentes judíos que pues tenían celos de la ley. Y esto sucede incluso en nuestros días en la iglesia cristiana. El celo denominacional provoca esto, pues a veces criticamos a los que aplauden, o los que aplauden critican a los que no aplauden, y todas esas circunstancias. Y realmente esto pasaba, nada más que en aquel tiempo no era por el aplauso, ni la levantada de manos, ni otras cosas, sino era por la circuncisión. Claro, obviamente tenemos que entender qué es lo que nos dice la Biblia acerca de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no
no le agrada. Y aquí el problema era ese. Entonces lo que le piden a Pablo es precisamente que él cumpla los votos de rasurarse la cabeza junto con otros, para testimonio. Y aquí es donde entra la compasión. ¿Sí? Pablo era un hombre que, aunque no estaba de acuerdo en esa idea, pero por compasión y por testimonio, no pasaba nada si se rasuraba. ¿Sí? O sea, es que al final de cuentas, pues, realmente no pasaba nada. Incluso le pasó a Timoteo. Timoteo se circuncidó. Timoteo no era judío, era mitad griego y mitad judío. Entonces, por testimonio, se circuncida. Es decir, y esto nos enseña a los cristianos a entender de que por compasión al débil en la fe o al inmaduro, entonces yo tengo que entenderle y no puedo juzgarlo, sino que es como decir, si a ti te escandaliza el que yo, no sé, coma moronga, por compasión a ti, yo dejaría de hacerlo, pues, delante de ti. Por compasión, yo no puedo decir nada, pues allá él es débil, ¿sí? Porque Pablo era un hombre Pablo puede haber dicho, pero ¿por qué me voy a rasurar la cabeza si eso no me ayuda para la salvación? Pero era un hombre compasivo y por testimonio accedió, y es lo que dice la Escritura. Y no solo accedió ante los hebreos, ante los judíos, sino que accedía ante cualquier persona que tuviera, él se compadecía de cualquier persona, porque se hizo gentil a los gentiles, y entonces podemos ver que él no tenía un distintivo, pues, claro, que dijera solamente con los judíos, sino con todas las personas él era igual. Y se acercaba a todos. Me llama la atención cuando Pablo estuvo en el Areópago, no se paró, les dijo bola de idólatras, sino les dijo, les voy a hablar del Dios, de ese Dios. De hecho les dijo, veo que son muy religiosos, pero veo un altar que dice al Dios no, pues de ese Dios les voy a hablar. No los juzgó por todos los dioses que tenían, sino se enfocó en el Dios verdadero. Y a veces como cristianos tendemos a juzgar a los demás, a condenarlos por su estilo de vida. Y la Biblia no nos enseña que nosotros condenamos. Ellos están condenados por su propio pecado. El mensaje del Evangelio es una buena nueva de salvación. Y por eso es que Pablo se acercaba a todos. Y mismo dice, y es que yo me acerco tanto que es decir, la palabra misericordia significa acorde a la miseria. Entonces Pablo, o sea, si eres débil en la fe, pues me acomodo, no me hago débil, me acomodo y comprendo tu debilidad para ayudarte a que madures, que es lo que hacía Pablo. Dice, haz pues esto que te decimos. Perdón, estamos en el versículo 24, sí, acerca de que tú también ordenadamente guardando la ley. Versículo 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros, están diciendo Jacobo y los ancianos, les hemos escrito determinando que no guarden nada de eso. O sea, había comprensión de los ancianos judíos. Le mandan a los gentiles decir que no se preocupen. O sea, que la salvación que en Cristo es suficiente. No tienen por qué seguir las mismas costumbres o las formas de ellos, porque aquí es cuestión de formas. Yo pienso que es como dice usted, no había nada de malo en que se circuncidaran o que se raparan, simplemente que no lo enseñaran como que tenían que hacerlo o como que tenían que apegarse a ello para poder tener salvación. Exactamente. Entonces ese era el asunto con los gentiles, entre judíos y gentiles, pues, que en nuestros días puede ser igual en cuanto a nuestra idea, pues es que tienes que ser como yo. O sea, ¿eres salvo? Sí, ya creen que... pero entonces tienes que pensar como yo, tienes que vestirte como yo, tienes que actuar como yo, ¿no? O sea, de leer el versículo 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Obviamente, la invitación era que... no que guardaran la ley, sino que se guardaran de no pecar, de no ofender a Dios. Ese es el propósito. Dice el versículo 26, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda para cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar.
porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas, y procurando matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotado. O sea, el evangelio siempre ha tenido oposición y siempre han tratado de desprestigiar al evangelio, incluso hablando mentiras en contra de él, porque esto aquí lo que estaban diciendo eran mentiras. O sea, Pablo no había profanado el templo. Es que bien ciertamente entró, como dice aquí, con gente que, por ejemplo, con él, habían visto con él a Trófimo, que era de Éfeso, lo vieron con él, pero no dice que lo metió al templo. Pero en otro caso, con Timoteo sí, pero Timoteo era mitad judío, mitad griego. Pero aquí, pues obviamente estaban difamando a Pablo, pues, haciendo creer que Pablo realmente estaba hablando en contra de la ley. Pero no es que Pablo hablara en contra de la ley, sino sencillamente predicaba el evangelio de Jesús, en donde no incluía el apego a las reglamentaciones de los judíos. Dice, y tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y lo mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Y aquí vemos el cumplimiento de la profecía de Agabo. Sí, cuando con el cinturón dijo que el cinturón de lo van a apresar. Y bueno, aquí estaba encadenado Pablo, y preguntó después el tribuno, ¿y quién es? ¿A quién es Pablo y qué es lo que hizo? Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso, o sea, lo cargaron por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! O sea, lo querían linchar a Pablo, pues. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo Pablo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Es decir, Pablo estaba diciendo, soy ciudadano de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, y esto continuará. Pero aquí vemos a lo que se enfrenta el creyente, pues. Lo que se enfrentó Pablo a compartir el evangelio, pues. Yo veo en esto algunas similitudes con Jesucristo. Como cuando Jesús iba a Jerusalén, sabía que iba a morir, sabía que ya iba a entregar su vida. Y yo veo que Pablo, él les dice a los hermanos que lo más probable es que no lo vuelvan a ver nunca. Eso, y también que por ser, por ejemplo, ciudadano romano, él tenía la manera de vivir tranquilo, a gusto, sin necesidad de padecer nada. Y aún así él se ofreció, se dio como un sacrificio vivo. Y yo veo algunas similitudes con nuestro Señor Jesucristo, pues como Él, por amor a su pueblo, era capaz de hasta morir. Claro. Y tomando en cuenta que desde que fue llamado por el Señor, Pablo sabía que el propósito de Dios es que él le predicara a reyes, a autoridad. Entonces, cómo Dios usa todas las circunstancias como herramientas para cumplir su propósito. Porque la única manera que Pablo pudiera predicarle a reyes, a gobernantes, era viviendo estas circunstancias. Pablo era un hombre usado obviamente por el Señor, sabiendo que era ciudadano romano, él tenía muchos derechos, ¿sí? De hecho, cuando Pablo dice, soy ciudadano romano, esto de repente les espanta a los judíos, en este caso a la autoridad. Y bueno, aquí Pablo otra vez dice, porque primero habla en griego, porque le dicen, ¿sabes griego? Pero luego se levanta Pablo y habla en lengua hebrea. Pablo era un hombre que conocía algunos idiomas, era un hombre con mucha sabiduría y mucho conocimiento, tanto de las leyes judías, porque era fariseo, de fariseos, pero también tenía conocimiento de todas las leyes romanas, porque era ciudadano romano. De hecho, antes de convertirse, pertenecía al ejército romano. Entonces,
Pues aquí vemos la mano de Dios obrando a través de Pablo, pero así como Dios usó a Pablo, porque tenía el Espíritu Santo, de la misma manera Dios quiere seguir usando a los creyentes de hoy en día, pues a ti, a mí, a cualquier creyente. Entonces, Pablo, la diferencia, bueno, lo que marca la diferencia entre Pablo y cualquier otro creyente es su disposición a someterse a la autoridad del Espíritu Santo. Lo mismo en Pedro, Juan y en cualquier personaje de la Biblia que nos asombra. Pues más bien deberíamos someternos a la autoridad del Espíritu Santo para entonces vivir esa clase de vida que Dios quiere que vivamos en similitud a Cristo. Porque sí, yo veo la vida, por ejemplo, de Noé, de Abraham, de Jacob, de Moisés, de Gedeón, de Nehemías, de Daniel, los amigos de Daniel, de José, y digo, y qué impresionante, quisiera ser como ellos. Pero cuando veo la Biblia, más bien tendré que decir, quiero vivir en similitud a Cristo. Porque el Espíritu Santo es el que, y Dios mismo es el que hizo que Moisés y que todos esos personajes hicieran lo que hicieron. Fue Dios. Ellos solamente fueron instrumentos. Así que me parece que el llamado aquí es a ser instrumentos de Dios para que el Evangelio del Señor se siga predicando en cualquier lugar, pues. Y la invitación es para todos. Así que, pues Pablo decía, imítenme a mí. Porque para muchos era muy difícil pensar, no, ¿cómo voy a imitar a Jesús? Bueno, o sea, si te cuesta trabajo imitar a Jesús porque como es el Hijo de Dios, piensas que es imposible vivir en similitud a Cristo, entonces Pablo se atreve a decir, bueno, imítame a mí. Sí, pero al final de cuentas, Pablo a quien imitaba era a Jesús y vivía en similitud a Cristo. Y lo vemos bien lo que decías tú. O sea, Pablo estaba dispuesto. Y para decir, imítenme a mí, es algo muy valiente. Yo no me atrevería a decirlo, imíteme a mí, porque Pablo era un hombre con un fervor, que así con el fervor que perseguía a la iglesia, con ese mismo fervor, él estaba dispuesto a darlo todo por el Señor Jesucristo, a someterse hasta humillarse, hasta lo más bajo. Hasta la muerte. Y es que decir, imítenme a mí, te compromete. Y por eso a lo mejor no queremos decir imítenme a mí porque me compromete a vivir en similitud a Cristo. Sí. Pero yo creo que el propósito del creyente debería ser ese, pues. Que cada creyente nos pudiéramos levantar en la mañana y decir, este día yo quiero vivir en similitud a Cristo y poder decir a los demás hermanos, imítenme a mí. Hermanos, vean mi vida. O sea, decir eso te compromete y debería ser esa la vida del creyente, pues. Que cada creyente pueda decir, hermanos, quiero que vean mi vida, ¿sí? Y si es posible, imítenme a mí. Y en todos los aspectos, no nomás en lo que se hace, sino en lo que se dice, en la manera de actuar, la manera de tratar a los demás, porque esa fue la enseñanza de Jesús. Esos 33 años que Cristo vivió y que están plasmados en los evangelios, es con el propósito de mostrarnos la manera en que el creyente debe vivir, pues, en similitud a Cristo. Así que, pues tenemos una gran tarea como iglesia, como creyentes, en nuestra propia vida y ser de inspiración para otros. Lo más fácil para el creyente es hacerse a un lado y observar la vida de los demás creyentes y estarlas señalando y juzgando. Pero el creyente comprometido con Dios se mete al ruedo y entonces dice, hermanos, vean mi vida, pues. Vean mi vida e imítenme, pero con el compromiso de que pues, sea una vida en similitud a Cristo. Sí, pues hermanos, terminamos con el capítulo 21 del libro de los Hechos, así que les animo a que lean el capítulo 22 del libro de los Hechos, ¿sí? Y dándole gracias a Dios por este tiempo y pues gracias Joel también por este tiempo que estuviste aquí en la Escuela Dominical. El próximo domingo estará con nosotros el hermano Benito Gil, así que sigan orando, hermanos, y le va a tocar a usted. Sí, así que no me sorprenda el día que reciba una llamada telefónica, sí, y decirle, hermano, pues el próximo domingo va a estar conmigo en la escuela dominical. Recuerde que el propósito de esto es que cada día podamos no solamente ser 2, a lo mejor más adelante vamos a ser 3 o 4, todo dependiendo también de las circunstancias que se vayan dando, y sigamos orando para que esta situación de pandemia pues pronto termine.
¿sí? Y que podamos seguir compartiendo el Evangelio. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo domingo, invitándoles a que a las 11:30 la clase de los niños y a las 12 tenemos el servicio de mediodía. Dios les bendiga y pues les esperamos en cada transmisión.